Hola, ¿cómo están? Hoy día es sábado 12 de octubre y me gustaría recordar un poquito de lo que estuvimos hablando. Hablamos de los atributos de Dios. Algunas personas quieren conocer cómo es Dios y la Escritura nos da un reflejo o una idea de cómo es Dios. Luego de mucho estudio y de la lectura se ha podido separar en dos grandes grupos y unos son los comunicables y otros son los incomunicables. Y los incomunicables es los que nosotros hemos estado hablando. Hablamos de su aceidad, de su infinidad, de su unidad, de su inmutabilidad, que al escucharlo así como nombre parecen como bien complejos, pero si ustedes ven los videos anteriores les va a quedar súper claro, puesto que no son términos tampoco tan difíciles de comprender. Pero hoy día yo quiero hablarles de uno de los atributos de Dios que son comunicables, atributos que son de Dios pero que nosotros podemos compartir con Él de alguna forma su voluntad. Y entonces yo hoy día quiero hablar acerca del atributo de la soberanía de Dios. ¿Por qué se habla que es comunicable? Puesto que nosotros también tenemos voluntad. Cuando hablamos de soberanía o de que Dios es soberano, es que Él tiene una voluntad que debe ser cumplida. Y nosotros también tenemos una voluntad. Ahora, su voluntad es más fuerte, más perfecta, habita en la mente o en el espíritu del ser más grande de la tierra, pero también podemos compartir esas cosas. Dios tiene una voluntad y nosotros también. Ahora, quiero separar la voluntad soberana de Dios o la soberanía de Dios en dos grandes grupos. El primero es su soberana voluntad. Si ustedes leen en el capítulo 9 del libro de Romanos, les quedará muy claro a lo que yo me refiero con su soberana voluntad. De hecho, que en el versículo 19 de ese capítulo se hace la pregunta de ¿quién puede oponerse a su voluntad? Y la respuesta es nadie, puesto que Él y su voluntad es perfecta. Todas las cosas están guiadas por Dios, todas las cosas están decretadas por Dios, todas las cosas están previstas, todas las cosas están generadas por Dios. Toda la fuente de las cosas tienen su origen en la vida de Dios y no en la vida de nosotros. Y todo tiene su destino y su final en la presencia o en la identidad de Dios. Es por eso que la soberanía debe entenderse como que Dios está ejerciendo su voluntad personal, única y necesaria para el hombre, porque esto es para el bien del hombre. Esto es muy difícil de comprender, puesto que esto también nos habla acerca de que su voluntad también está inmiscuida en las cosas que a nuestro entender son malas. Pero resulta que Dios tiene una voluntad que trasciende lo bueno y lo malo, sino que trasciende hacia lo que Él quiere que ocurra. Es por eso que de este atributo que nadie puede negar está o ha emergido muchas veces esta idea de que Dios decreta a los que van a ser salvos y a los que no. Bueno, esta es una discusión que quizá en algún futuro podamos discutirlo, pero hoy día no lo vamos a discutir. Pero Dios es soberano y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 11 para que lo anoten, Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, Deuteronomio también 29 nos ayuda a comprender cómo es esta voluntad de Dios que a veces la revela y otras veces es secreta. Dios revela su voluntad en la Escritura, pero otras veces también su voluntad está en medio de Él. Por ejemplo, la Escritura nos revela de que en algún momento Cristo vendrá por nosotros, como la iglesia. Esa es su voluntad o su soberanía que se está revelando a nosotros. Pero también no nos dice cuándo. Y dice la Escritura que solamente el Padre conoce cuándo va a ser ese día. Y esa es su voluntad, pero que está secreta. Y lo segundo es su soberano poder. Es decir, cuando se ejerce la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios se cumple, es cuando nosotros hablamos que Dios es todopoderoso. De allí viene el atributo de Dios de su omnipotencia. ¿Por qué Dios lo puede hacer todo? Porque Él quiere hacerlo todo. Esa es una de las grandes verdades del Evangelio. Y eso si ustedes lo quieren encontrar, lo pueden buscar, por ejemplo, allí en Job 11:10, en el capítulo 33, versículo 13, Salmos 115:3,
Proverbios 21:1, Mateo 20:15, Romanos 9 de 15 al 18, Apocalipsis 4:11 nuevamente. Es decir, Dios al control de las cosas. Este atributo de Dios, la soberanía de Dios, es una de las cosas más magníficas que uno puede encontrar en la Escritura. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de terminar con una aplicación de para qué nos sirve saber este atributo, porque no es una cosa solamente intelectual. Cuando hablamos de que Dios es soberano, no es para decir, bueno, esta es mi vida actual y es lo que Dios quiere y bueno, será nomás, sino que para entender que lo que está en la Escritura es lo que Dios quiere. A veces nuestra vida no es reflejo de la Escritura. Y, y entonces nosotros no podemos decir, bueno, como Dios lo decretó así o Dios lo quiere así, entonces no tengo que hacer nada. No, sino que su soberanía quiere decir que Dios ejerce su voluntad. Y si nosotros hacemos su voluntad, entonces las cosas serían distintas a cómo las cosas ocurren hoy. Eh, la voluntad de Dios siempre se va a hacer, incluso lo queramos o no. Pero hay cosas muy personales, cosas muy pequeñas en nuestros corazones que a veces requieren también de que nosotros actuemos en nuestra soberanía, es decir, en nuestra voluntad. Así que espero que les sirva. Yo el día de mañana voy a hablar de otro gran atributo de Dios que todos nosotros conocemos, pero que a veces no nos acercamos mucho a él. El atributo del conocimiento de Dios. Así que estén bien. Bendiciones.